¿Y si este mensaje no hubiera podido llegar antes? ¿Y si todo lo que has vivido, las dudas, las esperas, incluso el cansancio, no fueran errores, sino la preparación exacta para este instante? Hay personas que pasan toda su vida buscando respuestas y otras que, sin saber cómo, un día sienten que algo se detiene dentro de ellas y por primera vez escuchan, no con los oídos, sino con algo más profundo. Eckhart Tolle suele decir que la verdad no grita, susurra, y solo se deja oír cuando el ruido interno empieza a cansarnos más que el silencio. Tal vez te ha pasado. Estás haciendo algo cotidiano, sin importancia aparente, y de pronto sientes una pausa extraña. El tiempo parece aflojarse, la mente por un segundo no corre. En ese espacio diminuto aparece una claridad difícil de explicar, pero imposible de ignorar. No es una idea nueva, es un reconocimiento, como si algo dentro de ti dijera, esto ya lo sabía. Ese es el momento del que habla Tolle cuando describe la presencia. No llega cuando la persigues, llega cuando te rindes a lo que es. La mayoría de personas cree que necesita entender más, pensar mejor, controlar la vida con más fuerza. Pero Tolle cuenta que su transformación no vino de añadir algo, sino de soltarlo todo. En el punto más bajo de su vida, cuando la mente se volvió insoportable, surgió una pregunta simple y devastadora. ¿Puedo vivir conmigo mismo? Esa pregunta rompió la identificación con el ego, con la voz interna que nunca se calla. Y en ese quiebre apareció una paz que no dependía de nada externo. No fue magia, fue presencia. Quizá ahora mismo estás esperando una señal grande, algo evidente, una respuesta clara que te diga qué hacer con tu vida. Pero, ¿y si la señal no fuera un evento, sino un estado? ¿Y si el mensaje no llegara desde fuera, sino desde el momento en que dejas de resistirte a lo que ya está ocurriendo? El ego siempre quiere más tiempo, más explicaciones, más seguridad. La conciencia, en cambio, solo necesita este instante. Y cuando estás realmente aquí, algo se alinea sin esfuerzo. Tolle explica que el ego se alimenta del pasado y del futuro, de historias, de culpas, de expectativas. Por eso vive inquieto, por eso nunca está satisfecho. Pero cuando llevas la atención a la hora, a la respiración, al cuerpo, a la simple sensación de estar vivo, el ego pierde fuerza, no porque luches contra él, sino porque dejas de alimentarlo. Y entonces ocurre algo curioso. Los problemas se reducen no porque desaparezcan, sino porque ya no definen quién eres. Este mensaje no intenta convencerte de nada. De hecho, si tu mente está buscando argumentos, probablemente no lo escuche. Este mensaje es para ese cansancio silencioso que aparece cuando ya has probado todas las respuestas mentales y ninguna ha sido suficiente. Es para el momento en que te das cuenta de que seguir pensando igual no te llevará a un lugar distinto. Ahí es donde la presencia se vuelve una puerta. Tal vez lo notes ahora mismo, una pequeña pausa entre un pensamiento y otro. No intentes atraparla, no la analices, solo obsérvala. Eckhart Tolle diría que en ese espacio ya está todo lo que buscas. Y lo más importante, si este mensaje ha llegado ahora, no es porque seas especial, sino porque estás disponible. Y eso lo cambia todo. Algo empieza a cambiar cuando te das cuenta de que no eres la voz que habla en tu cabeza. Al principio suena extraño, incluso incómodo. Si no eres esa voz, entonces, ¿quién escucha? Eckhart Tolle señala este momento como un punto de quiebre silencioso. No ocurre con fuegos artificiales, ocurre con una simple observación. El pensamiento aparece y tú lo ves. Y en ese ver ya hay una distancia, una grieta mínima por la que entra la conciencia. La mayoría vive completamente fusionada con su diálogo interno. Cada pensamiento se siente personal, verdadero, urgente. Pero Tolle explica que el ego necesita esa identificación para sobrevivir. Es como una historia que solo existe mientras alguien la crea. Cuando empiezas a observarla sin juzgarla, la historia pierde solidez. No desaparece de golpe, pero ya no manda. Y por primera vez,
surge una libertad que no depende de cambiar nada externo. Tal vez te reconoces en esto. Repites una y otra vez los mismos escenarios en tu mente, conversaciones que ya pasaron, problemas que aún no han ocurrido. El cuerpo está aquí, pero la atención está en otro tiempo. Ese desajuste constante genera tensión, ansiedad, una sensación de estar siempre llegando tarde a la vida. Tolle lo describe con claridad. No es la situación la que te hace sufrir, es la resistencia interna a lo que es. El sufrimiento nace cuando el momento presente no coincide con la historia que el ego quería. Hay una enseñanza clave que suele pasar desapercibida. Aceptar no significa resignarse. Aceptar es ver con total claridad lo que está ocurriendo ahora, sin añadirle una narrativa mental. Cuando haces eso, algo se relaja. La energía que antes se iba en pelear con la realidad queda disponible para una acción más lúcida. Desde la presencia, las decisiones no son reacciones impulsivas, sino respuestas conscientes. Tolle comparte que muchas personas temen el silencio interior porque creen que perderán identidad. El ego se asusta cuando no hay ruido, porque el ruido es su hogar. Pero en el silencio no te pierdes, te encuentras. Al principio puede sentirse vacío, incluso incómodo. Luego, ese vacío revela una profundidad viva, estable, que no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias. Es una paz que no necesita explicación. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces buscas sentirte completo a través de algo que todavía no ha llegado? Un logro, una relación, una etapa futura. El ego siempre promete satisfacción después. La presencia, en cambio, no promete nada, simplemente está. Y en esa simplicidad aparece una sensación de plenitud inesperada, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no te niegas a este instante. Este es el punto donde muchas personas se detienen o continúan. Detenerse significa volver a la mente, a la búsqueda constante. Continuar significa practicar, una y otra vez, el acto sencillo de estar aquí. Sentir el cuerpo, escuchar sin interpretar, respirar sin controlar, no como una técnica complicada, sino como un recordatorio. Eckhart Tolle insiste en esto. La iluminación no es un evento futuro, es la profundidad del ahora. Y quizá por eso este mensaje sigue resonando, porque no te pide que cambies quién eres, sino que mires más de cerca. Y cuanto más miras, menos necesitas huir. Llega un momento en el que la pregunta deja de ser ¿qué más tengo que entender? Y se transforma en algo mucho más honesto. ¿Qué estoy evitando sentir ahora mismo? Eckhart Tolle señala que ahí empieza un cambio real. No en la mente, sino en la relación con la experiencia. Porque muchas veces no escapamos de los problemas, escapamos de las sensaciones que los acompañan. Y ese escape constante es lo que mantiene el sufrimiento activo. El cuerpo juega un papel clave en esta comprensión. Tolle habla del cuerpo del dolor, esa acumulación de emociones no sentidas, antiguas, que se reactivan ante ciertas situaciones. No es algo abstracto, se manifiesta como tensión, irritación, tristeza sin causa aparente, una necesidad repentina de reaccionar. Normalmente, cuando aparece, la mente corre a justificarlo con historias, pero el verdadero trabajo no está en la historia, sino en la sensación pura. Cuando llevas la atención al cuerpo, sin intentar cambiar nada, ocurre algo sutil pero poderoso. La emoción deja de ser un enemigo y se convierte en un fenómeno observado. No desaparece de inmediato, pero pierde densidad. Toda explica que la conciencia es como la luz, no lucha contra la oscuridad, simplemente la disuelve al estar presente. Y esa presencia no es fría ni distante, es profundamente compasiva. Quizá te sorprenda darte cuenta de cuánta energía has gastado resistiendo momentos incómodos. Discusiones internas, juicios hacia ti mismo, comparaciones constantes. El ego se alimenta de esa fricción. Necesita conflicto para sentirse real. Por eso, cuando no hay problema, lo inventa. Pero cuando permaneces consciente en medio de una emoción difícil, sin dramatizarla ni reprimirla, el ego se queda sin terreno. Tolle comparte que muchas personas confunden intensidad emocional
con profundidad. Creen que sentir mucho es vivir más. Pero la verdadera profundidad no es intensidad, es presencia. Es la capacidad de estar plenamente con lo que es, incluso cuando no es agradable. Y en esa capacidad surge una estabilidad nueva, una confianza que no depende de que todo vaya bien. Hay algo importante que suele olvidarse. No necesitas esperar a que la vida se calme para estar presente. De hecho, la presencia se fortalece justo en el caos cotidiano, en una conversación tensa, en una espera incómoda, en un pensamiento repetitivo que vuelve una y otra vez. Cada uno de esos momentos es una invitación, no a corregir la experiencia, sino a habitarla. Tal vez empieces a notar pequeños cambios, reacciones que ya no explotan igual, pensamientos que pasan sin arrastrarte, espacios de silencio que aparecen de forma natural. No los conviertas en trofeos. El ego puede apropiarse incluso de la espiritualidad. Toll advierte sobre esto con claridad. El despertar no es sentirse especial, es sentirse más simple. Este mensaje no busca empujarte a ningún lugar. De hecho, cuanto menos intentes llegar a algo, más accesible se vuelve. Porque lo que estás buscando no está al final del camino, está en el modo en que caminas ahora. Y cuando eso se ve con claridad, incluso por un instante, algo dentro de ti reconoce que siempre ha estado en casa. Existe un momento muy sutil en el que te das cuenta de que la mente no siempre tiene la última palabra. Eckhart Tolle lo describe como la diferencia entre pensar sobre la vida y estar en la vida. La mayoría de las personas vive sumergida en la primera opción. Planea, evalúa, analiza, teme el futuro o revive el pasado. Pero hay un instante, a veces diminuto, donde todo eso se detiene y notas que hay algo más profundo que observas sin esfuerzo. Ese instante es presencia pura y no necesita explicación ni validación externa. Cuando logras permanecer en esa presencia, aunque solo sea por segundos, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Reacciones automáticas, hábitos de autocrítica, impulsos de miedo o ansiedad. No con juicio, sino con curiosidad. Tolle dice que la conciencia no es un esfuerzo, es un estado natural que emerge cuando la mente deja de llenarlo todo. Y cuando aparece, incluso las situaciones más comunes adquieren una dimensión diferente. Un silencio que no está vacío, sino lleno de claridad. Puede que hayas sentido frustración porque tu vida parece seguir igual mientras escuchas estas enseñanzas. Pero el cambio real no siempre se refleja inmediatamente en el mundo exterior. Primero ocurre internamente, en la forma en que respondes a lo que ya existe. Una decisión que antes te habría alterado ahora se toma con calma. Una crítica que habrías interiorizado ahora pasa como una brisa. Y entonces descubres que la libertad no está en controlar lo externo, sino en no ser controlado por tus pensamientos. Tolle también enfatiza que la presencia no significa evasión del mundo ni desconexión. Al contrario, cuanto más presente estás, más consciente y auténtica es tu interacción con la vida. Observa sin reaccionar impulsivamente, escucha sin juzgar, actúa sin apego. Esa acción consciente tiene un peso distinto no porque haga milagros, sino porque surge desde un espacio de claridad. Y la claridad genera paz, incluso en medio de la confusión. Quizá te preguntes, ¿cómo sostengo este estado en la rutina diaria? No hay fórmulas complicadas. La práctica consiste en traer la atención una y otra vez al ahora, al cuerpo, al respirar, al silencio que siempre estuvo ahí. Incluso un solo segundo de verdadera presencia tiene más poder transformador que horas de pensamiento sin fin. Tolle lo ilustra con historias simples. Observar un árbol, sentir los pies en el suelo, escuchar un sonido sin juzgarlo. Momentos diminutos que abren grandes espacios internos. Este mensaje llega porque de alguna manera estás preparado para verlo. No por mérito, sino por disponibilidad. Cada pausa, cada instante en que notas el pensamiento antes de reaccionar, es un recordatorio de que no necesitas buscar afuera lo que ya existe dentro. Y cuanto más practicas, más evidente se vuelve. La vida no se trata de acumular experiencias, sino de estar realmente con ellas, una a una, aquí y ahora. Finalmente, Tolle nos recuerda que no hay urgencia.
La transformación ocurre a su propio ritmo, a veces imperceptible, a veces de golpe. Lo importante es estar presente, no como una obligación, sino como un encuentro sincero contigo mismo. Cada momento que logras estar ahí, sin anticipar ni resistir, es un pequeño milagro. Y esos milagros acumulados son la verdadera señal de que el mensaje que estás escuchando ya ha empezado a hacer efecto dentro de ti. A medida que profundizas en la presencia, algo curioso sucede. Empiezas a notar la diferencia entre vivir desde la mente y vivir desde el ser. Eckhart Tolle describe esto como despertar a una dimensión donde los problemas siguen existiendo, pero tu relación con ellos cambia completamente. Antes, cada dificultad era una amenaza. Ahora, se convierte en una oportunidad de observación. No se trata de eliminar el dolor o la incomodidad, sino de dejar de alimentar la resistencia que los hace tan pesados. Piensa en las pequeñas molestias cotidianas, un retraso inesperado, una conversación incómoda, un pensamiento recurrente que no te deja en paz. Antes habrías reaccionado de manera automática, quizás irritándote o rumiando el problema. Ahora, por un instante, te das cuenta de que eres más que esa reacción. Puedes sentir la emoción, sí, pero sin dejar que defina quién eres. Tolle dice que esa simple conciencia del momento ya es liberación. La liberación no es huir del desafío, sino no identificarse con él. Algo que suele pasar es que este estado de presencia te hace ver la vida con más claridad y menos dramatismo. Las prioridades cambian naturalmente. Lo que antes parecía urgente, ahora se percibe como relativo. Las decisiones se vuelven más fluidas porque ya no surgen del miedo, la ansiedad o el ego. Surgen de un espacio más profundo, más silencioso, donde la acción es consciente y no reactiva. Y en ese espacio, la paz deja de ser un ideal inalcanzable y se vuelve una experiencia real, presente en cada respiración. Tolle también enfatiza la importancia de la paciencia contigo mismo. La mente querrá volver al patrón habitual de control y juicio. No hay problema. La clave es notar cuando sucede y regresar suavemente al momento presente. Este acto repetido, una y otra vez, es como un entrenamiento silencioso que fortalece tu capacidad de permanecer consciente. No hay prisa, no hay competencia, solo un compromiso constante de estar más presente en tu propia vida. Quizá hayas sentido antes que todo es urgente, que necesitas respuestas inmediatas, que cada pensamiento debe resolverse ya. La práctica de la presencia muestra que esa urgencia es ilusoria. El tiempo no controla la conciencia. La conciencia trasciende el tiempo. Y cuando te das cuenta de esto, incluso la sensación de presión se suaviza. El mundo sigue moviéndose, pero tú no estás atrapado en su ritmo. Te mueves con él, con claridad y sin esfuerzo. Finalmente, este mensaje no está destinado a llenar tu mente con nuevas ideas, sino a abrir un espacio donde ya no necesites llenarla. Tolle nos recuerda que lo que buscamos siempre estuvo disponible: la quietud, la claridad, la libertad. Lo que cambia es nuestra disposición a percibirlo. Y si estás escuchando esto, aunque sea con un pensamiento crítico o con curiosidad, ya estás en ese camino. Cada instante que eliges observar, sentir y simplemente estar es un paso hacia la conciencia plena. Y en ese caminar, empiezas a descubrir que la vida no necesita ser entendida para ser vivida, solo necesita ser experimentada. Lo más sorprendente de la presencia es que no requiere esfuerzo dramático ni grandes cambios externos. Eckhart Tolle lo explica con frecuencia. No se trata de transformar tu vida de golpe, sino de transformar tu relación con cada instante que ya está ocurriendo. Cada momento que aceptas tal como es, cada sensación que dejas estar sin resistencia, es un pequeño acto de liberación. Y cuando sumas esos actos, tu manera de vivir cambia de forma silenciosa pero profunda. Quizás sientas que esto suena demasiado simple para ser cierto, pero Tolle advierte que la mente siempre busca complicar lo evidente. La mente quiere lógica, planes, explicaciones. La conciencia simplemente observa. No juzga, no exige, no espera resultados. Y en esa ausencia de presión,
algo dentro de ti se relaja y descubre un espacio donde la paz no depende de circunstancias externas. Ese espacio, aunque diminuto al principio, crece cada vez que permites que la vida sea como es, en lugar de intentar forzarla a encajar en tus expectativas. La práctica cotidiana de la presencia se refleja en detalles pequeños pero poderosos. Una conversación, un paseo, un momento de silencio antes de dormir. Cuando lo experimentas con atención plena, empiezas a notar que la intensidad emocional ya no te arrastra de la misma manera. Las reacciones impulsivas disminuyen, la ansiedad pierde su fuerza y la capacidad de elegir respuestas conscientes reemplaza la urgencia de reaccionar automáticamente. Toll lo describe como la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto, incluso en medio del caos. Algo más que suele surgir es la gratitud silenciosa por lo que antes pasaba desapercibido. Un sonido, una luz, una sensación física sencilla. Eckhart Tolle recalca que la vida en su forma más pura está llena de detalles que solo la conciencia puede percibir, y cuanto más presente estás, más evidente se vuelve que todo lo que tenías perder o que creías que necesitabas para ser feliz ya está aquí, disponible en este instante. No hay necesidad de buscar afuera lo que reside dentro. Pero la práctica no es lineal. Habrá días en los que la mente arrastre tu atención de nuevo hacia la ansiedad, el recuerdo o la preocupación. No es un fracaso, es parte del proceso. Cada vez que lo notas y suavemente regresas a la hora, estás fortaleciendo tu capacidad de presencia. Toll lo llama el arte de despertar en cada momento, un arte que no exige perfección, solo continuidad. Cada pequeño retorno al presente es un recordatorio de que la vida se experimenta, no se acumula ni se planea. Finalmente, si este mensaje te está alcanzando hoy, es porque, de alguna manera, estás listo para escucharlo. No hay casualidad en ello. Eckhart Tolle enfatiza que los momentos de despertar surgen cuando la mente está lo suficientemente cansada de buscar y el corazón está dispuesto a percibir. Y aunque el camino hacia una conciencia plena es silencioso y gradual, cada instante que eliges estar presente es una señal de que estás empezando a reconocer lo que siempre estuvo ahí. La paz que no depende de nada y la libertad que surge al simplemente permitir que la vida sea como es. A medida que profundizas en esta práctica, empiezas a notar algo esencial. La vida no necesita ser comprendida para ser vivida. Eckhart Tolle explica que la mente siempre quiere etiquetar, analizar y controlar, pero la conciencia va más allá de esas etiquetas. Observas la vida sin necesidad de justificarla, sin intentar moldearla a tu gusto. Esa simple observación, sostenida una y otra vez, abre un espacio interno donde las emociones, los pensamientos y las experiencias ya no te dominan. Ya no eres la víctima de tu propia historia. Eres el testigo consciente que permite que todo pase, sin aferrarse ni resistirse. En este proceso, también descubres que la verdadera libertad no consiste en eliminar obstáculos, sino en no quedar atrapado en ellos. Tolle señala que los desafíos seguirán apareciendo, pero tu relación con ellos puede transformarse. Cada conflicto externo es en realidad una oportunidad para practicar la presencia. Cuando respondes desde la conciencia, en lugar de reaccionar desde el ego, incluso lo más complicado se vuelve un maestro silencioso. La vida no cambia necesariamente, pero tú cambias tu manera de vivirla. Algo fundamental que surge es la comprensión de que el tiempo no controla la conciencia. La conciencia trasciende el tiempo. La mente está obsesionada con el pasado y el futuro, pero la presencia te devuelve al ahora, que es el único lugar donde realmente existe la vida. Tolle insiste en que todo sufrimiento nace de resistirse al momento presente.
Cuando lo aceptas tal como es, sin añadir historias, surge una claridad que disuelve la tensión y revela la profundidad que siempre estuvo oculta detrás del ruido mental. También aprendes a reconocer la diferencia entre necesidad y deseo. Muchas veces creemos que necesitamos cambiar algo para ser felices, pero la práctica de la presencia enseña que la felicidad no es una meta, sino un estado que emerge cuando dejamos de resistirnos. Cada instante de aceptación, por pequeño que sea, fortalece la conexión con ese espacio interno de calma. No se trata de evadir la vida, sino de habitarla con plena conciencia, dejando que cada experiencia, incluso las difíciles, cumpla su propósito sin arrastrarte al drama. Finalmente, si este mensaje ha llegado hasta ti, es porque estás disponible para escucharlo. No importa cuán ocupada o agitada sea tu mente, ni cuántas veces hayas ignorado estas señales antes. Tolle nos recuerda que la conciencia no se impone, se revela cuando estamos listos. Y cada vez que eliges observar, respirar y simplemente estar presente, estás respondiendo al llamado de la hora. Así, paso a paso, instante a instante, descubres que la verdadera transformación no es algo que sucede afuera, sino algo que despierta dentro de ti. En algún momento, empiezas a notar un patrón sutil. La vida sigue su curso, pero tú ya no estás completamente atrapado en sus altibajos. Eckhart Tolle explica que la conciencia actúa como un espejo silencioso. Refleja lo que ocurre, pero no se enreda en la historia. Antes, cualquier contratiempo podía desestabilizarte, cualquier crítica podía afectarte profundamente. Ahora, simplemente observas cómo los eventos van y vienen y descubres que tu paz interior no depende de ellos. Este cambio es tan silencioso que a veces ni siquiera lo notas hasta que miras atrás y te das cuenta de lo mucho que ha cambiado tu forma de reaccionar. La mente, naturalmente, querrá resistirse a esta simplicidad. Buscará razones, justificaciones y explicaciones, porque su función es mantenerse ocupada. Tolle advierte que esa resistencia no es un obstáculo, sino una señal de que estás tocando algo profundo. Cada vez que notas la tendencia de la mente a querer controlarlo todo y vuelves a estar presente, fortaleces tu capacidad de permanecer consciente. Es un entrenamiento silencioso, una práctica que no requiere esfuerzo extraordinario, solo repetición y atención constante. Algo que suele sorprender es cómo la vida cotidiana empieza a cambiar sin que hagas nada extraordinario. Las conversaciones se vuelven más claras, las decisiones más serenas, los momentos de soledad más ricos. Incluso en medio del caos, descubres un espacio interno que permanece estable. Tolle enfatiza que esto no es magia ni logro personal. Es la manifestación natural de la conciencia cuando no se identifica con la mente. Y cuanto más la experimentas, más te das cuenta de que la verdadera transformación ocurre en este nivel silencioso, más allá de las circunstancias externas. También surge una nueva relación con el tiempo. El pasado ya no te encadena, el futuro ya no te preocupa con ansiedad. Todo se reduce al instante presente, y en ese instante se revela la claridad. Cada respiración, cada sensación, cada pensamiento observado sin apego se convierte en un recordatorio de que no necesitas huir de la vida para encontrar paz. La vida ya es suficiente tal como es, y tu presencia la hace completa. Finalmente, si este mensaje te ha alcanzado, es porque de alguna manera estás listo para percibirlo. No es casualidad que hayas decidido escucharlo hasta este punto. Eckhart Tolle nos recuerda que la conciencia se despierta en quienes están disponibles, no en quienes buscan forzarla. Cada momento que eliges permanecer presente, cada pausa consciente entre un pensamiento y otro, es un paso hacia la libertad que siempre estuvo dentro de ti. Y con cada paso, aunque pequeño y silencioso, la vida comienza a desplegarse de una manera más clara, más serena y profundamente transformadora. A medida que continúas practicando la presencia, comienzas a notar un cambio profundo en cómo experimentas tus emociones. Eckhart Tolle explica que muchas veces confundimos la emoción con la identidad. Creemos que somos nuestra ira, nuestra tristeza, nuestro miedo. Pero la verdad es que somos el espacio que permite que esas emociones surjan y se disuelvan. Cuando logras observarlas sin apego,
Sin intentar detenerlas o justificarlas, empiezas a experimentar un alivio profundo. No es que las emociones desaparezcan, sino que dejan de gobernarte. Este despertar silencioso también transforma tu percepción de los demás. La impaciencia, la crítica y la necesidad de tener razón comienzan a perder fuerza. Al darte cuenta de que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia y sus patrones de pensamiento, desarrollas una compasión natural que no requiere esfuerzo. Tolle subraya que la verdadera comprensión surge cuando dejamos de luchar contra lo que es, y en su lugar simplemente observamos y aceptamos. Esa aceptación no significa pasividad, significa claridad, la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Uno de los aspectos más poderosos de esta práctica es cómo cambia tu percepción del tiempo. Ya no estás atrapado en recuerdos que generan culpa o resentimiento, ni en proyecciones que provocan ansiedad. Cada instante se vuelve completo en sí mismo. Tolle dice que el pasado solo tiene poder sobre ti si le das tu atención, y el futuro solo existe en la mente. Por eso, cuanto más entrenas tu conciencia en el ahora, más libre te sientes, más ligera se vuelve la experiencia de la vida. Además, notas que los momentos de quietud, aunque sean breves, tienen un impacto profundo. Un simple segundo de verdadera presencia puede cambiar la dirección de tu día, suavizar una tensión emocional o iluminar un pensamiento confuso. La clave está en la continuidad, en regresar una y otra vez a la hora, sin juzgarte por perderte en la mente. Cada retorno consciente fortalece tu capacidad de mantener la paz interior, incluso cuando la vida parece exigir lo contrario. Finalmente, si este mensaje ha llegado a ti, no es casualidad. Estás disponible para escucharlo, y eso es lo que permite que la conciencia despierte. Eckhart Tolle insiste en que no necesitas buscar nada afuera. Todo lo que realmente importa siempre ha estado dentro de ti. Cada instante que eliges observar, sentir y simplemente estar presente es un paso más hacia una vida de claridad, libertad y profunda transformación. Y mientras continúas este camino, descubrirás que incluso los momentos más simples de la vida pueden volverse extraordinarios cuando los experimentas plenamente desde el ahora. Con cada instante de presencia, te das cuenta de algo esencial. La vida no necesita ser controlada para ser vivida plenamente. Eckhart Tolle lo explica con claridad. El ego siempre quiere dirigir, planificar y dominar, pero la conciencia observa sin imponerse. Antes, cada dificultad, cada retraso, cada contratiempo podía sacudirte por completo. Ahora simplemente los percibes como fenómenos que pasan y descubres que tu paz interior no depende de ellos. Esa distinción tan silenciosa y sutil es la base de la verdadera libertad. Cuando aprendes a vivir desde este espacio interno, las emociones pierden su poder de arrastrarte. La ira ya no te consume, la ansiedad ya no te paraliza, la tristeza ya no te define. Eckhart Tolle dice que la conciencia actúa como un espejo que refleja sin juicio, y en ese reflejo aparece una claridad que permite actuar con intención en lugar de reaccionar de manera automática. Incluso las experiencias más difíciles se convierten en maestras silenciosas que te invitan a permanecer presente. Una transformación importante que ocurre es en la forma de relacionarte con los demás. La paciencia se vuelve natural, la compasión fluye sin esfuerzo, y la necesidad de tener siempre la razón pierde fuerza. Comprendes que cada persona actúa desde su propia historia y nivel de conciencia, y que tu libertad no depende de cambiar a nadie, sino de no identificarse con los patrones externos. Tolle enfatiza que esta claridad surge cuando dejas de luchar contra lo que es, no cuando intentas forzarlo a encajar en tu visión. Además, la relación con el tiempo cambia radicalmente. La ansiedad por el futuro y los recuerdos dolorosos del pasado dejan de dominarte. Cada instante se vuelve completo en sí mismo, y cada acción surge desde un espacio de calma y conciencia. Tolle explica que vivir desde el ahora no significa que ignores la vida práctica,
sino que participas en ella desde un lugar de claridad profunda, donde cada decisión y cada pensamiento surge sin prisa y con plena presencia. Finalmente, si este mensaje te ha alcanzado, es porque estás listo para escucharlo. No hay coincidencias en la conciencia. Cada momento de atención consciente es un paso hacia la libertad interior. Eckhart Tolle nos recuerda que todo lo que buscamos ya está disponible en nosotros. La paz, la claridad y la libertad no dependen de circunstancias externas, sino de nuestra disposición a percibirlas. Cada instante que eliges simplemente estar, observar y sentir es un acto de transformación silenciosa. Y así, poco a poco, la vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en una experiencia que habitas plenamente, aquí y ahora. A medida que continúas practicando la presencia, empiezas a notar una verdad fundamental. No eres tus pensamientos ni tus emociones, eres el espacio en el que surgen y desaparecen. Eckhart Tolle explica que esta realización cambia todo. Ya no te defines por la ira que aparece un momento o la ansiedad que surge al siguiente. Comienzas a reconocerte como el testigo consciente, el observador silencioso que permanece constante mientras la vida pasa. Esta distinción, tan simple como profunda, es la clave para liberarte del control constante de la mente. Cuando logras observar la vida desde este espacio interno, incluso los momentos difíciles se transforman. Un conflicto, una crítica, una pérdida, ya no tienen el poder de arrastrarte al sufrimiento automático. La conciencia se convierte en un refugio silencioso que permite experimentar todo sin aferrarse ni rechazar. Tolle enfatiza que el despertar no elimina los problemas, pero sí cambia radicalmente la relación con ellos. Lo que antes te hundía, ahora se percibe con claridad y aceptación. Un cambio notable también ocurre en tus relaciones. La paciencia y la compasión emergen de forma natural, porque dejas de reaccionar impulsivamente ante los demás. Comprendes que cada persona actúa desde su propia historia y que tu libertad interior no depende de ellos. Tolle subraya que la verdadera transformación no se encuentra en cambiar al mundo, sino en cambiar la forma en que lo experimentas. Esa diferencia es silenciosa, pero poderosa. Ya no estás a la merced de circunstancias externas. La relación con el tiempo también se redefine. La ansiedad por el futuro y el apego al pasado pierden fuerza. Cada instante se vuelve completo en sí mismo y la vida deja de ser una carrera constante hacia lo que viene. Tolle explica que la felicidad y la paz surgen cuando dejamos de resistir lo que es y simplemente lo observamos. La práctica de la presencia convierte incluso los momentos más simples, una respiración, un sonido, una sensación corporal, en portales de claridad y transformación. Finalmente, si este mensaje ha llegado a ti, no es por casualidad. Estás disponible para escucharlo, y eso es lo que permite que la conciencia despierte. Cada instante en que eliges permanecer presente, observar tus pensamientos y sentir sin juzgar es un paso hacia la libertad que siempre estuvo dentro de ti. Eckhart Tolle recuerda que no hay atajos ni fórmulas mágicas. La transformación ocurre en la práctica diaria, en la repetición silenciosa de volver a la hora, y en esa constancia descubrimos que la vida, tal como es, ya es suficiente para despertar plenamente. Y ahora llegamos al punto donde todo lo que has escuchado empieza a resonar en un nivel más profundo. Eckhart Tolle dice que la conciencia no se impone, no se fuerza, simplemente se revela cuando estás disponible para percibirla. No es un logro que se obtiene con esfuerzo, sino un despertar silencioso que ocurre cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Cada instante que eliges estar presente, aunque sea un parpadeo, es un paso hacia esa libertad interior que nunca estuvo perdida, solo permanecía oculta detrás del ruido de la mente. Este despertar transforma todo.
Pero de manera sutil, descubres que la felicidad no depende de circunstancias externas, que la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de percibirlos desde un lugar de observación. La vida deja de ser un escenario de lucha constante y se convierte en un espacio donde puedes experimentar plenamente cada momento. Toll enfatiza que incluso en medio del caos puedes encontrar ese refugio silencioso dentro de ti y que ese espacio es inalterable, eterno y siempre accesible. A medida que continúas practicando, aprendes que la presencia no es algo que se tenga que mantener a la fuerza. Surge de manera natural cuando la mente se cansa de controlarlo todo y cuando aceptas sin resistencia lo que ya es. Cada pensamiento observado, cada emoción sentida sin identificación, cada pausa entre estímulo y reacción es un pequeño milagro que refuerza tu conexión con este espacio interior. Poco a poco, esa quietud se convierte en tu nueva forma de relacionarte con el mundo, más clara, más serena, más auténtica. Toll también señala que la verdadera iluminación no es un estado lejano, reservado para unos pocos, sino algo que puede experimentarse en cualquier momento, en cualquier lugar, si está dispuesto a estar presente. No es una meta que alcanzar, sino una práctica continua. Regresar una y otra vez al ahora, observar sin juicio, sentir sin resistencia. Y en esa práctica cotidiana, incluso los momentos más simples de la vida, una conversación, un paseo, un sonido, un respiro, se transforman en oportunidades de despertar y de experimentar la profundidad de tu propia existencia. Finalmente, si este mensaje ha llegado hasta ti, es porque estás listo para escucharlo. No hay coincidencias en la conciencia. Cada instante en el que eliges observar, sentir y simplemente estar presente es un paso hacia la libertad, la claridad y la paz que siempre estuvieron dentro de ti. La vida, tal como es suficiente. Y mientras continúas este camino de presencia, descubrirás que cada momento, por pequeño que parezca, contiene un universo entero para aquellos que están dispuestos a percibirlo desde el ahora.